Hola, buenas tardes. Ahora sí estamos justamente en la efeméride, en el 17 de noviembre. Ya estamos en esta fecha, ya nuestro calendario. Y como recuerdan ustedes, estamos hablando de Miguel Miramón en conmemoración a su nacimiento un día como hoy, que empezamos el día de ayer, cuando era ya la víspera. Hicimos un primer video y aparte otros dos pequeños como antecedentes. Y este sería nuestro segundo video acerca del tema, que va a comenzar acerca de algunas batallas ya un poquito antes de la Guerra de Reforma y después en la Guerra de Reforma. Ya la primera parte, pues vimos esta formación en el colegio militar, un poco de su infancia, de los amigos que tenía en ese momento. Y ahorita vamos a continuar hablando de esto. Nos quedamos aquí en algunos incidentes que hubo un poquito antes de la Guerra de Reforma. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto. Bueno, pues tenemos, bueno, ya me adelanté ya al golpe de Estado con el que empieza precisamente la Guerra de Reforma, pero un poquito antes hubo este conflicto con el gobierno que había emanado de la Revolución de Ayutla, porque recuerdan que les había comentado que se rebelan los Acapuastlas y después también se conoce como el sitio de Orihuela o de Puebla, porque pues este personaje se revela en Puebla. Asimismo también pues apoya a Jaro y Tamaris en el mismo lugar. Y entonces pues ellos estaban en contra de este gobierno de Comonfort, que primero había estado Juan Álvarez y después Ignacio Comonfort. Y vaya, bueno, pues ahí empieza como a gestarse este conflicto liberales y conservadores que después ya va a ser mucho más grande en la Guerra de Reforma. Entonces, en este momento, pues Miramón se encuentra apoyando a la parte conservadora, porque si bien pues a él ya lo habían aceptado después de la Revolución de Ayutla, aunque él había luchado por Santana, del lado de Santana, digamos, pues Santana perdió y de todas maneras, pues estos gobiernos emanados de la Revolución de Ayutla, tanto el de Juan Álvarez como el de Ignacio Comonfort, habían aceptado a Miramón entre sus filas. Decían, bueno, pues es un soldado muy joven, se pudo haber equivocado, véngase para acá con nosotros, ¿no? Le respetaron rango, que ya era teniente coronel, no le dieron ningún castigo, y entonces lo envían a luchar contra la rebelión de los Acapuaxtlas. Ahí es donde Miramón pues se empieza como a coincidir más con estos valores conservadores más que con los liberales y se pone del lado de los Acapuastlas. Y después de esta rebelión en Puebla, y entonces, bueno, pues ahí sí ya que pueden hacer los liberales, ¿no? Dicen, este muchacho pues ya sabemos que no es de los nuestros, ¿verdad? Entonces, en un primer momento, después de que se rebeló también Jaro y Tamaris, y bueno, viene una especie de rendición por varios de los soldados que habían participado en esa rebelión, porque ya había vencido el gobierno de Comonfort, temporalmente, porque después va a haber otras trifulcas. Él decide primero esconderse y después rendirse parcialmente, porque sí les habían dado esta opción de que una, se rendían y perdían todos sus nombramientos, es decir, él ya no iba a ser teniente coronel, sino un soldado raso, lo cual pues para ellos implicaba pues un gran problema, porque ya habían avanzado a cierto rango, ¿no? Entonces volver a ser soldado raso como que no iba con ellos. Y otra era el exilio. Decían, ok, no te quitamos esos cargos, pero te vas del país. Entonces él eligió la segunda opción. Dijo, bueno, pues me voy del país. Pero en el camino, pues se evadió, se escapó y se escondió. Entonces ya no lo pudieron encontrar en ese momento. Y tampoco perdió sus cargos. Posteriormente, ya con Orihuela, cuando ya están ellos rebelándose en Puebla, pues hace su aparición nuevamente Miguel Miramón saliendo de su escondite y ayuda en la toma del Palacio de Gobierno de Puebla. Y bueno, ahí por ahí también andaba Vélez, que después va a ser su amigo, incluso ya más adelante, ya en la Guerra de Reforma, aunque después Vélez se va a pasar al lado juarista, ya cuando estamos en el Segundo Imperio, ya contra Maximiliano, y Miramón, pues finalmente va a estar, como sabemos, con Maximiliano al final, pero bueno, en este momento, pues Vélez y él estaban del mismo bando, digamos, también en la Guerra de Reforma sucedió eso, y encontraron también a José Montesinos y a Santiago Montesinos, eran dos hermanos, y bueno, ellos, aunque después van a estar del lado liberal, ahí también como que apoyaron a estos otros personajes en la toma de gobierno. Les había comentado yo
que José Montesinos había estado estudiando en el Colegio Militar con Miguel Miramón, aunque era un poco más joven, Montesinos, pero de hecho, bueno, pues Miramón había sido una especie como de su maestro, ¿no? Él ya era ayudante de maestro ahí de la clase de gimnasia y artillería. Entonces, pues había un cierto respeto ahí. Y cuando encuentran a estos personajes que ya están conspirando para la toma del Palacio de Gobierno, ahí está Montesinos pues ya con su traje militar. Entonces le preguntan a Montesinos, ¿qué es lo que pasa con estos señores, no? Y él, nada, son unos borrachos que están aquí, los voy a apresar por borrachos, ¿no? Pues apréselos usted, ¿no? Y pues finalmente no los apresa y ellos pues van a hacer lo que, bueno, continúan en esta conspiración y finalmente pues toman el Palacio de Gobierno de Puebla y se inicia una trifulca. Después Comonfort va a enviar ahí tropas y están como en pues ya una pequeña batalla, balas por todos lados. Finalmente, bueno, pues me imagino que también Montesinos lo ayudó por haber sido su amigo, pero pues no se imaginaba lo que iba a suceder en este caso. Y los conservadores también tenían su propia bandera, que ya habían izado ahí en el Palacio de Gobierno, y pues los liberales querían colocar la suya, decían, no, esto no puede ser. La bandera en un momento se cae del asta, y Miramón, como pues estaba comandando ahí esa pequeña batalla, dice, vuelvan a izar. Pero pues nadie se atreve porque pues está una lluvia de balas y dicen, no, pues esto está muy riesgoso. Y como ve que no lo hacen, entonces va él mismo exponiéndose ante las balas y va hacia donde está el asta. Y dice, denme la bandera para ponerla yo. Y ya los soldados se quedan así como muy impresionados y pues sí, ahí llega alguien que le da la bandera y la vuelve a poner en su lugar, ¿no? Esto probablemente pues también lo hace Miramón recordando cuando había sido la batalla de Chapultepec. Recuerden que eran muy importantes las banderas de los batallones, ¿no? Si estas se caían ya era como de alguna manera pues una especie de derrota. Entonces, él trata de mantener ahí la bandera e incluso los que están disparando contra ellos pues como que se sorprenden, ¿no? De ese gesto y dicen, híjole, no, este chavo va en serio, ¿no? Bueno, y no le hacen nada en ese momento. Entonces, bueno, salvan la bandera y continúa pues esta trifulca. Finalmente, las fuerzas de Comonfort ya van a tomar y a vencer a los rebeldes, porque dicen, bueno, sí, tomaron un momento aquí este Palacio de Gobierno, pero finalmente pues nosotros vamos a traer refuerzos y vamos a vencerlos. Y en efecto, eso sucede. Vencen ahí a esta rebelión y Miramón se va a esconder en la casa de la familia Reyes. Esta familia conocía también a Leandro Valle, su amigo del colegio militar, que ya habíamos explicado en el anterior video, que pues ellos se consideraban como hermanos. Y precisamente a Valle le piden que vaya pues a localizar dónde quedó este jefe que andaba por ahí haciendo estos desmanes y va a la casa de la familia Reyes. Pero como los reyes están ahí pues protegiendo a Miramón, no le dice nada. Y él pregunta, ¿aquí de casualidad se ha venido a esconder? No, 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 ¿cómo creen? No, no hay nadie. Pero Miramón alcanza a escuchar a Valle y sale de su escondite y le dice a la familia Reyes, no, 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 a él sí le pueden decir, él no me va a hacer nada. Y ya se abrazan y todo, y pues en efecto Leandro no lo delata, le dice, ok, pero cuídate, y bueno, pues se saludan y todo, ¿no? Recordemos que ellos se habían enemistado un poco con lo de la participación de Leandro Valle en la Revolución de Ayutla. Desde allí ya habían quedado en bandos separados. Aquí todavía no inicia como tal la guerra de reforma, pero sí ya están de una manera ideológica, pues digamos, diferente. Entonces, de todas maneras, a ellos les da mucho gusto verse, ya no se habían visto en mucho tiempo, se saludan y todo, y pues sigue después cada quien con su vida. Miguel Miramón se va a hacer después amigo de otro compañero suyo, sí conservador, Luis Osoyo, y Luis Osoyo va a ser una cabecilla muy importante en esta parte pues, de estas guerras y de estas diferencias. Luis Osoyo también había estado en el colegio militar, pero antes, porque era más o menos como 3 años y cachito más grande que Miramón.
y él ya había cursado en ese tiempo en el colegio militar. Entonces cuando fue todo esto que les contaba yo de los niños héroes, Osoyo ya no estaba, ya se había graduado, ya lo habían enviado en una comisión, pero ahí es donde conoce a Miguel Miramón y pues se hacen así como muy compañeros ellos dos y luchaban juntos en varias batallas. Finalmente, bueno, pues como que el cabecilla principal era Luis Osoyo. Incluso en una ocasión, con una bala de cañón, le dan a Osoyo en un brazo y pues sí le tienen que amputar parte del brazo, me parece que el derecho. Y bueno, pues tiene que mantenerse pues un tiempo en su casa para recuperarse. Y es entonces cuando también Miramón como que empieza ya a comandar más estas fuerzas. Y tienen victorias, tienen derrotas, entonces se da también una nueva huida por parte de Miramón y ahí lo van a ayudar sus antiguos, digamos, los que él había adiestrado, de los californios, ¿se acuerdan del batallón de los californios que les decía yo que era más o menos que había pasado como este ejército que donde estaba Mulan, que ellos no sabían luchar y que les había enseñado y todo? Bueno, pues aquí se encuentra con algunos que se habían quedado con buenos recuerdos en relación a él. Recuerden que había otros que después, sí, ya en el Segundo Imperio lo van a delatar porque no se quedaron con tan buenos recuerdos. Él había aplicado una disciplina muy dura con ellos, una disciplina de tipo prusiano, pero en este caso, pues lo ayudan. Le dicen estos exmiembros del batallón California, pues aquí refúgiese, ¿no? Y también se va a encontrar con otro amigo que ya habíamos comentado en la anterior plática de este tema, que se llama Manuel Ramírez de Arellano. Y él lo había conocido también en el colegio militar, él sí desde los tiempos de los niños héroes, y pues se hicieron también muy buenos amigos. En una de esas, en una de las batallas, a Miramón lo van a herir en una pierna. Y entonces la herida pues sí estaba bastante fea y contaba Ramírez de Arellano que él incluso pues se tiene que romper la camisa para hacerle ahí un torniquete e incluso como poner parte de estos trapitos de la camisa pues adentro de la herida porque si no se le iba a desangrar y iba a ser muy peligroso. Pero finalmente pues ya lo logran esconder, logran pues traer un doctor, ya lo ayuda, pues ya le pone otra cosa, ¿no? En vez del torniquete temporal que le había puesto Arellano y va recuperándose poco a poco, pero lo andan buscando ahí también en Puebla. Y hay una casa que pues con intereses conservadores, ahí lo acoge, dicen unas señoritas de edad, digamos unas señoritas que pues ya para ese tiempo ya eran un poquito más grandes, pero no se habían casado y vivían pues solas en su casa. Y dicen, bueno, nosotras aquí lo vamos a cuidar, pero lo andan busque y busquen y pues se cuenta en esas crónicas que algunos sí dicen que tal vez pudieran estar un poco exageradas o que también se compusieron de dicho de lo que decía la gente de que estaban cateando varias veces esa casa. Y que entonces estas chicas, bueno, estas señoritas, digo, ya no eran tan chicas, se ponen de acuerdo para que cuando suceda eso, pues van a hacer un agujero en el jardín y dicen, bueno, pues ahí vamos a esconderlo, porque si catean la casa y ven los muebles, pues lo pueden encontrar. Entonces, que cuando sucedía eso, lo ponían en el hueco de este jardín, lo tapaban y ya nadie lo encontraba, lo cual sí, hay otros investigadores que han dicho, bueno, esto está como un poco salido de la manga, ¿no? Porque cómo lo iban a poner ahí si aparte estaba recuperándose de una herida, ¿no? Entonces estaba como difícil, pero bueno, eso es lo que contaban las personas que había sucedido. Posteriormente se va a otra casa donde también lo esconden, pero ahí lo esconden en un closet. Entonces ahí llega, por ejemplo, Juan de Vaz, que era el gobernador en ese tiempo, como de lo que ahora, bueno, no, ahora ya no es Distrito Federal, tampoco es CDMX, ¿no? Pero era de la Ciudad de México, pero él viaja allá también para estar al pendiente y encuentra, como que sabía más o menos buscar, entonces ve dónde está ese closet y apunta con una pistola y dice, o sales de ahí o aquí voy a disparar, ¿no? Porque ya más o menos sabía. Ahí también se cuenta que probablemente ya alguien había delatado dónde estaba ese escondite, ¿no? Porque llegaron casi, casi directamente a buscarlo de esa manera.
y que Miramón finalmente pues ya abre el closet, si no ya le iban a matar, ¿verdad? Pero que él también traía una pistola y que le dijo él, ah, bueno, pero yo también me iba a defender, ¿no? Entonces abre el closet y el otro dice, pues sí, pero ya date preso porque ya te encontramos. Entonces pues ya él tiene que dejar la pistola y se lo llevan preso a la cárcel de la ex acordada. Entonces ahí es donde terminan muchos de estos rebeldes que habían estado ahí en Puebla. Y pues todavía estamos en el gobierno de Ignacio Comonfort y a muchos de estos presos pues los llevan a limpiar las calles y les ponen como una cadena en uno de los pies con una bola grande de acero. No recuerdo en este momento cómo se llama eso, pero pues es para que no se escaparan, ¿no? Para que no se pudieran mover y ahí están, pues ellos haciendo labores en las calles. Y por ahí la casualidad que también pasa con Chan Lombardo, la que ya sabemos que después se va a casar con él. En este momento sí ya se había rumorado que él ya estaba preso. Entonces ella les pregunta si por ahí anda. Dice, no, por ahí anda Miguel Miramón. Y dice, no, pues es que él no se dejó poner eso y no está aquí. Aunque probablemente también haya sido que pues todavía no se recuperaba muy bien de la herida, pues tampoco lo iban a poner a hacer esas labores, ¿no? El caso es que después ya se va él a escapar de esta cárcel de la exacordada y también ahí tenemos como muchas historias, un poco algunas que suenan más como de leyenda y otras que suenan más factibles. Entonces, una de ellas es que él encuentra en la cárcel a algunos que eran antiguos amigos también de él, ¿no? Y que pues le tenían cierta simpatía, porque recordemos que él antes ya había estado en un ejército, pues con ellos, ya no tanto en el colegio militar, sino que antes de que se empezaran a separar este ejército en dos bandos, desde cuando fue la revolución de Ayutla y después cuando fue esta rebelión poblana, pues se conocían varios de los militares. Entonces, ahí en esta versión son ellos los que le proporcionan un uniforme, pues de parte de los liberales para que después se pueda escapar de ahí. Entonces, bueno, esa sería como una primera versión. Una segunda es la que cuenta Concha Lombardo, después en su diario, y dice que la mamá de Miramón lo iba a visitar diario y que diario le llevaba como una prenda diferente correspondiente a un uniforme, bueno, para que fuera parecido al uniforme, y que una vez que ya tenía todas las prendas, pues ya él se las pone y se escapa, entonces ya no se dan cuenta. Esa sería como una segunda. Y la tercera ya es como algo muy volado de la imaginación, pero de todas maneras, pues lo vamos a mencionar, porque ahí cuentan que los hermanos de Miramón van a la cárcel y que, bueno, contratan a unas mujeres, pues de la antigua profesión del mundo, ya se imaginarán ustedes, ¿no? Entonces, de la más antigua profesión que dicen, y ya las llevan y dicen, ay, miren, como andan ustedes como que muy aburridos, pues trajimos aquí pues a estas amigas nuestras, ¿no? Y que ya mientras andaban como ahí en el relajo, habían traído un traje de mujer y que entonces así visten a su hermano, lo rasuran y se lo llevan y dicen, ah, por cierto, nos vamos a llevar a esta chava, ¿no? De las mismas que trajimos, ahí con un abanico y todo y se lo llevan, ¿no? Pero bueno, esto sí ya es como un poco, como les digo, un poco volado de la imaginación. Sin embargo, después, pues está como en duda, porque quién sabe si haya ocurrido o no, pero cuando Miramón está ya en la cárcel de Querétaro, ya bueno, pues ahí ya ven que ya lo iban a fusilar, Concha Lombardo le propone algo así, le dice, ¿y qué tal si te traigo un traje así? Bueno, uno de mis trajes, nos cambiamos porque tenían más o menos en ese entonces como que la misma complexión y yo me pongo tu uniforme y tú te sales con mi ropa, ¿no? Y él dice, ¿y luego tú qué haces? Y ella, no, pues yo ya vería, no me van a fusilar a mí, pero sí le propuso algo parecido, ¿no? Que hiciera eso. Obviamente, pues también que lo iban a rasurar, que de todas maneras después sí se rasura. Él apreciaba mucho que su barba y su bigote sí, pero al final de la guerra de reforma sí hace eso para confundirse con un marinero joven y pues que no lo reconozcan. Entonces sí estaba como que dispuesto a hacer eso, pero aquí no sabemos realmente qué haya pasado, pero el caso es que se escapa de esta cárcel de la exacordada y entonces cuando ya inicia formalmente ahora sí la guerra de reforma, pues él ya está libre y ya listo como para participar en ella. Y entonces llamamos a la siguiente, que ya hablaba precisamente de esto, de el golpe de Estado que hace Ignacio Comonfort. Y pues aquí ya empezamos formalmente con esta guerra de reforma, después de que Ignacio Comonfort pues ya se deja convencer por Zuluaga y hace este autogolpe de Estado, ¿no?
a su propio gobierno, porque él ya estaba en esta parte liberal y ya con la Constitución de 1857, pero lo convencen de que, bueno, le dicen, no, es que la Constitución es como demasiado radical, hay que arreglar esta situación. Y también en parte la mamá de Ignacio Comonfort, también ella tiene que ver con este convencimiento, ¿no? Porque era una señora que era muy religiosa, y entonces le dicen, no, hijo, ¿qué tal si pierdes tu alma por ahí, ¿no? Porque ya también la iglesia andaba queriendo descomulgar a los que habían votado por esta Constitución de 1857, que pues era una constitución liberal que proponía también la separación de la iglesia y el Estado. Y entonces Comonfort, pues sí, hace esto, ¿no? De disolver este gobierno, aunque Zuluaga ya le había prometido de que iba a comandar ahora un nuevo gobierno con ellos, lo cual no sucede porque ya se pone el mismo Zuluaga. Entonces ahora sí que Comonfort pues ya queda como el perro de las dos tortas, sin una y sin la otra, ¿no? Sin ninguna presidencia. Como antes también había invitado a Benito Juárez, porque pues Benito Juárez era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero Juárez no acepta hacer eso, y entonces Comonfort lo encierra en un salón de ahí del Palacio Nacional, que si ustedes van ahí también está su plaquita, pero ya cuando lo traicionan los conservadores a Comonfort, entonces ahí sí va, libera a Juárez y le dice, pues ahora está en tus manos, ¿no? Porque si faltaba el presidente, tenía que subir como presidente el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que en este caso era Juárez. Entonces es cuando le pasa pues el bastón de mando y Juárez ya va a encabezar pues esta resistencia, ¿no? Del gobierno liberal en contra ya pues de esta sublevación de Zuluaga y posteriormente Miramón, porque Zuluaga le va a pasar después de esta feta a Miramón, pero pues se van a enfrentar y ya va a haber como dos gobiernos paralelos, el liberal y el conservador. Y entonces estamos en los preludios de esta guerra que duró aproximadamente 3 años, por eso se le conoce como la guerra de 3 años o la guerra de reforma. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucedió y qué es lo que pasa también con estos personajes en estos momentos. Entonces tenemos que antes, justo antes de iniciar ya estas hostilidades, recordemos que ya se habían visto Leandro Valle y Miguel Miramón por ahí en la casa de la familia Reyes. Y Miramón cita a Leandro en un café del centro que se llamaba La Estrella. Y ahí es donde lo va a tratar de convencer para que se una a ellos, ¿no? Es decir, a los conservadores, pero Leandro no acepta y dice él que ya no solamente es por su papá, como cuando luchó ahí en la Revolución de Ayutla, sino ya por sus propios ideales, que él ya se encuentra pues del lado de los liberales, ¿no? Entonces no se logran convencer, porque incluso Leandro dice, ¿por qué no mejor tú te pasas con nosotros? Pero ninguno accede, y finalmente solo quedan pues como buenos amigos, y ahí Leandro le va a regalar a Miramón pues una fotografía de él. Se utilizaban en ese momento las llamadas fotografías de visita, ¿no? Que era cuando alguien iba de visita a una casa, si no se encontraba la familia, y eso era algo como un acto de cortesía, pues dejaba como una tarjeta de visita o algunas veces como una foto. Entonces se la da a su amigo y le pone ahí para mi hermano Miguel, porque todavía se consideraban hermanos. Y pues ya se dan un abrazo, se despiden y pues ni modo, ahora sí que cada quien por su lado. Pero ahí también acuerdan que si no se van a poder comunicar fácilmente durante la guerra, algunas veces cuando les toque pelear en el mismo campo de batalla, se van a dejar algunos mensajes por ahí escondidos en los magueyes o en los nopales, y entonces eso es lo que van a empezar a realizar ellos. Miren, ahí está, ¿no? Por ejemplo, una representación de las cartas de Miguel y Leandro, y pues que ahí se respondían ellos, ¿no? No sabemos pues, qué tan factible sea esto, pero eso también lo cuenta después Concha Lombardo, que Míramos se lo había contado a ella, que esto era lo que hacían pues estos amigos. Entonces, pues ya ahora sí comienzan formalmente las batallas. La guerra de reforma y estas hostilidades empiezan desde diciembre de 1857 y después por eso vamos a ver que tiene mucha relación con esta época navideña, pues el inicio y el fin de la guerra de reforma y gran parte de su desarrollo. Entonces, por eso decía en su momento el maestro Villalpando que Miramón le recordaba la Navidad, y yo así siempre me quedé como que con la duda de por qué, pero ya viendo las fechas, pues me parece que es por esto.
Y tenemos pues ya una recopilación de batallas, de muchas batallas en la Guerra de Reforma. Por eso digo que este es un tema muy grande y que merece realmente ser tratado aparte, pero vamos a mencionar más o menos cómo fue este desarrollo, donde estuvo pues aquí este personaje que estamos hablando de él por el motivo de su nacimiento en un día como hoy. Y entonces, pues empezamos en Celaya, Guanajuato. Ahí, como les decía, bueno, Luis Osoyo ya era el que era el general principal en ese momento. Bueno, todavía no los nombraban generales, pero ya estando Zuluaga en el poder, después de muy poquito tiempo nombra tanto a Osoyo como a Miramón como generales y les va a dar pues sus propias tropas. Pero en este momento, pues como comentábamos también, Osoyo pues era como el que tenía más rango, entonces él es el que va a comandar primero a estas tropas. Entonces eso sucede tanto en Celaya, Guanajuato, como en Salamanca. Y van a pelear en contra de Anastasio Parodi del lado de los liberales. Y ya en la segunda batalla en Salamanca, pues ahí sí va a suceder lo que tanto temían Leandro y Miguel, de que pues siendo amigos iban a enfrentar en el mismo campo de batalla, pues sí sucede. Porque ahí están ellos bajo el mando pues de sus propios generales. Leandro Valle, está también Santos Degollado y Mariano Moret al mando de Anastasio Parodi, y Miguel Miramón, Tomás Mejía, Francisco García Casanova están bajo el mando de Luis Osoyo. Entonces, bueno, pues ahí ya empiezan como estas trifulcas, pero pues, ¿qué se le va a hacer, no? Ya estaban como en esos bandos. Y aquí también en el lado de los conservadores, pues tenemos que empieza a aparecer un personaje muy especial, que es Santos Degollado, porque después Santos lo van a ascender a general en jefe de estas fuerzas, pero aquí todavía no era así, pero pues ya estaba ahí también en relación con Leandro Valle y con Mariano Moret. Después de eso, ya el 13 de marzo, como conocemos aquí la historia, que en Guadalajara pues quieren fusilar a Juárez, ¿no? Y esas son las fuerzas conservadoras de Landa y que Guillermo Prieto pues va a abogar por él con estas palabras de los valientes no asesinan, ¿no? Y que entonces pues ya no le van a hacer nada a Juárez, pero también es porque ya venían tropas liberales pues a hacer los refuerzos, ¿no? Entonces, pues sí tuvo que ver la elocuencia de Guillermo Prieto, pero también que si ya hacían algo, pues ya tenían refuerzos los liberales y entonces ya quién sabe cómo les iba a ir. Sin embargo, bueno, pues se valora mucho, ¿no? Por eso conocemos esta frase de los valientes no asesinan y que Guillermo Prieto se puso en medio, ¿no? Entonces, digamos, pues también eso es de gran valor. Después de eso, pues tenemos el 17 de abril ya de este año de 1858, ya todo esto es ya durante este desarrollo de este año. Esto ya ocurre en Puerto de Carretas, en San Luis Potosí, y ahí ya es de Juan Suaza y contra Miguel Miramón, porque ahí lo que sucede es que también ya hay una epidemia de cólera, entonces pues desafortunadamente Luis Osoyo pues cae víctima de esa epidemia y pues ya Miguel Miramón se queda como más al mando de estas luchas. A ellos dos les empezaron a decir los macabeos, porque decían que defendían la religión, ¿no? Entonces era como en la Biblia cuando estaban los hermanos macabeos, si recuerdan a ellos, de que pues un rey, en este caso griego, que había llegado a la región, les había pues impuesto otra religión. Entonces los hermanos macabeos pues hicieron, y Judas Macabeo en especial, que ahí comparaban a Miramón, pues hicieron esta resistencia, ¿no? Para no perder pues su religión. Entonces ellos pues empezaron a ser comparados con los macabeos y así les empezaron a decir. Posteriormente, cuando ya no estaba Luis Osoyo, a Miguel Miramón, como era un poco más joven que él, entonces le decían el joven macabeo y de ahí se le quedó como este apodo. Y tenemos ya después otra batalla en Barranca de Atenquique, y ahí ya se van a enfrentar directamente pues Santos Degollado y Miguel Miramón. Y desde ahí ya va a ser como muy constante, pues el jefe de este lado va a ser Santos Degollado y de este lado va a ser Miguel Miramón. Entonces así se van a empezar a conocer ellos ya pues en los campos de batalla. Y después pues, vamos a ver cómo pues ya se conocían, pero en este caso como rivales. Y como van a tener muchas batallas ganadas ya los conservadores, se le va a empezar a reconocer mucho eso a Miguel Miramón. Y a Santos de Gollado también se le va a empezar a conocer como el héroe de las derrotas, porque pues lamentablemente se había perdido muchas, pero
que él también tenía la particularidad de que se sabía reorganizar muy bien, entonces por eso le llamaban el héroe de las derrotas, porque decían, después de eso, él sabe reorganizar estas fuerzas, ¿no? Y así es como se les va a conocer a ellos como un apodo, y bueno, a Miguel Miramón, como comentábamos, como el joven Macabeo. Después viene también la toma de Guadalajara, y ahí es donde ganan los liberales, pero después van a presentar otra batalla ya de parte de los conservadores y la van a recuperar. Ahora también el 29 de septiembre pelean en Ahualulco, en San Luis Potosí. Ahí no está Santos Degollado, está Vidaurri, Juan Suaza y Francisco Naranjo. Sí, es Juan Suaza. Suazua. Me costó un poco de trabajo. Y del otro lado está Miguel Miramón y pues otro personaje que también ya aparece aquí, que es Leonardo Márquez. Y que bueno, pues después Leonardo Márquez ya lo vamos a recordar también como alguien que era muy, muy fiero del lado de los conservadores y que también se caracterizó pues por haber fusilado a varios personajes del lado, o sea, hacia los liberales como Melchor Ocampo, como posteriormente pues Leandro Valle, imagínense el amigo, mejor amigo de Miramón, pero esto ya va a ser después de la Guerra de Reforma, y entonces bueno, ya después vamos a recordar también así a Leonardo Márquez. Bueno, también se me pasaba a decirles que en la toma de Guadalajara con Santos Degollado estaba defendiendo no Miguel Miramón, sino José María Blancarte. Y pues sí lo vencen, pero habían quedado en no fusilarlo, entonces quedan como en ese acuerdo, pero después hay uno de los subordinados de Santos Degollado, que es bueno, dos, estaban Rojas y Pueblita, pues sí hacen ese fusilamiento y Santos Degollado se enoja mucho, ¿no? Tanto que los expulsa temporalmente del ejército, aunque después ya los vuelven a aceptar, porque Santos Degollado pues decía, no podemos hacer eso porque ya habíamos quedado como de palabra que no íbamos a fusilarlo. Sin embargo, pues hacen esto y bueno, Santos Degollado quería como que conservar más la paz y una relación un poco más diplomática, pero bueno, pues no sucede y por eso hay como rencillas en esta parte al interior de este ejército liberal, ¿no? Pero porque Santos Degollado era como un poco más caballeroso hacia sus enemigos, no acostumbraba a pues hacer este tipo de cosas, más si ya había quedado de palabra con Blancarte que no iba a ser fusilado, ¿no? Pero finalmente, pues eso es lo que sucede. En la batalla de Ahualulco, como les comentaba, pues fue precisamente un 29 de septiembre, el día del Santo de Miramón, no era su cumpleaños porque ya habíamos visto que el 17 de noviembre, día como hoy, pero sí era su santo, día de San Miguel Arcángel. Entonces él siempre como que muchas veces se festejaban más los santos que los cumpleaños y en ese aspecto, pues él también atribuye a que por eso ganaron, ¿no? Porque estaba como en el día de su santo, de hecho le envía una carta a Concha Lombardo, que para entonces ya era así algo así como su novia por carta, pero bueno, te lo vamos a explicar por qué fue lo que sucedió. Porque bueno, cuando él es nombrado general, recordemos cuando ella le había dicho, ¿no? Cuando usted sea general, pues nos casamos. Entonces él va a la casa de ella, entre tantas batallas que ha tenido aquí, va más o menos como por el mes de junio, le va a ofrecer esta banda a cambio pues del matrimonio, ¿no? Y ella ya para entonces tiene otro novio y dice, no, pues es que ya no me puedo casar así con usted. Pero él dice, bueno, le voy a dar 3 días para que lo piense, ¿no? Porque primero me había dado su palabra a mí. Y pasan esos 3 días, ahí lo vuelven a enviar, pues a luchar, porque miren, eso pasa en junio y luego ya en julio, pues lo mandan a la barranca de Atenquique y ya no da oportunidad a que ya pues, le conteste. Ya había pensado, según su diario, le voy a decir que no, porque pues, que se cree tan pretencioso, pero como él ya le empieza a escribir como en modo de que, como si ya fuera su novia, pues ya finalmente ya también ya le empieza a contestar después igual y termina con su otro novio inglés que era protestante y bueno, pues él se pone furioso, pero pues ya no puede hacer nada porque además por ahí se cuenta rumor que dicen que Miguel Miramón también manda a apresarlo, ¿no? Porque él también era militar, pero bueno, eso dice Concha Lombardo que no, pero quién sabe, ¿no? Hay algunos rumores que dicen que sí, pues como que para que no los molestara cuando se iban a casar finalmente. Entonces, bueno, esas son algunas cuestiones que suceden por estos tiempos, pero ellos ya se casan en octubre. Después de esta batalla de Ahualulco, el 29 de septiembre, pues ya
Él regresa y el 24 de octubre es cuando se casan ellos. Y el 14 de diciembre hay otra batalla, batalla de Guadalajara, donde ahora recuperan ellos pues esta ciudad, los conservadores en la hacienda de Atequiza y pues de nuevo se van a enfrentar Santos de Collado contra Miguel Miramón, contra Leonardo Márquez, contra Marcelino Cobos, que ya también va a aparecer aquí en escena. Y pues ahí ganan los conservadores. Esto quiere decir que, bueno, pues después de la boda de ellos, pues poquito después es cuando él vuelve a las batallas. Incluso ella también relata que pues ella lo acompaña también en parte del camino, obviamente no en las batallas, pero sí ya ella anda por ahí porque dice que pues no puede dejar a su esposo y que se va también con él. Y aquí es donde tienen otra relación con Navidad, porque miren, el 26 de diciembre también es la batalla de San Joaquín en Colima, y ahí también es igual Santos degollado contra Miguel Miramón, pero ya un día después de Navidad, imagínense, porque en Navidad es cuando llega Miramón ahí a San Joaquín, bueno, a Colima, y ya después en San Joaquín es donde se da este enfrentamiento. Y es ahí también cuando los pobladores, pues como eran un poco más de tinte conservador, cuando gana Miguel Miramón, le van a cantar unos himnos con la música del himno nacional, entonces le ponen ahí unas estrofas más que están laudando a Miguel Miramón y bueno, esas estrofas obviamente ya después se quitaron, pero pues lo hacen de esta manera. Ahorita les voy a presentar también parte de estas estrofas más adelante. Pero miren, aquí ya se había dividido demasiado el país. Estas partes rojas, pues son las partes liberales o controladas por los liberales, pero si ven, pues estaba, por ejemplo, Veracruz más caracterizado por ser liberal. Y bueno, tenemos aquí que Nuevo León estaba en ese entonces con Coahuila, todavía no se separaba. Y allí estaba Santiago Vidaurri, que en ese momento pues apoyaba a Juárez, ya después vamos a ver que el Segundo Imperio, pues ya Vidaurri se va a unir al Segundo Imperio, pero en este momento todavía estaba con Juárez. Y entonces estaba también Zacatecas, estaba Aguascalientes, Jalisco, parte de Guanajuato, estaba Guerrero, Oaxaca, y bueno, todas estas partes estaban de mano de los liberales y las partes azules pues estaban más del lado conservador. Pero si ven, pues estaba un equilibrio pues más o menos parecido, ¿no? Entonces estábamos como en plena guerra de reforma en este momento, que pues también por eso se le ha llamado una lucha civil, porque pues estaba así como muy equilibrado los bandos en este momento, pero pues esto es lo que había sucedido. Aquí tenemos a Luis Osoyo y a Miguel Miramón, conocidos como los Macabeos, aunque pues ya después Osoyo muere con esta epidemia de cólera y pues ya solamente se queda al que le llamaban el joven Macabeo. Tenemos aquí también su nombramiento como general, que es cuando va y le pide este matrimonio a Concha Lombardo, la batalla de Celaya, que es la que ya habíamos hablado de esto, la batalla de Salamanca, la expedición de Landa, que es cuando Guillermo Prieto se va a poner enfrente de Juárez y dice, los valientes no asesinan, la batalla del puerto de Carretas, y bueno, aquí como le decía, el joven Macabeo, la batalla de la barranca de Atenquique, que es donde lo van a llamar después de que él ya fue a presentarle su banda de general a Concha Lombardo. Y bueno, ella también como ya ve que él está ganando varias batallas, esto sucede un poquito antes, ella le empieza a escribir unos himnos anónimos y porque ella también sabía cantar y sabía escribir versos para que los cantaran. Entonces, ya se estaba como arrepintiendo un poco, esto fue antes de que él viniera y le ofreciera la banda de general, ya se había ella arrepentido un poco de haberlo rechazado, decía, ay, este muchacho ya está ganando muchas batallas, ¿no? Y pues antes me seguía, pero ahora yo creo que ya no me va a hacer caso porque yo ya muchas veces le dije que no. Entonces le empieza a mandar estos himnos y para que se los canten después de las batallas y todo esto, ¿no? Y él también como que empieza a sospechar un poco de quién era, pero no sabía muy bien. Ya después viene lo de que él va a darle esta banda de general, pero en eso recordemos que habíamos comentado que ella tenía un novio inglés que se apellidaba Perry y tenía ciertos problemas con él, porque la parte de él era protestante, ella era católica, y aparte él no la dejaba cantar ni ir al teatro, entonces ella luego se escapaba con sus hermanas para eso, él pues la encontraba así infragante y la regañaba, y pues finalmente ella le dice, no, ¿sabes qué? Mejor dame un tiempo,
me voy a ir a reflexionar a un convento para ver si esto realmente es lo que nos conviene, ¿no? De casarnos o no. Entonces él dice, bueno, está bien, pero solamente un tiempo ahí en el convento. Y que las hermanas de ella, para ese entonces ya Concha Lombardo tenía aproximadamente unos 22 años, le decían, no, hermana, no hagas eso, ya cásate con él, porque si no te vas a quedar como para vestir santos, porque recordemos que era una época donde se casaban muy jóvenes las mujeres, por lo menos también los hombres, pero ellos no tanto, sino que ellos todavía tenían como más oportunidad. Y las mujeres decían, no, ya te vas a quedar para vestir santos, ¿no? Ustedes díganme a los de 22 años, no creo, pero bueno, en ese momento así se pensaba. Y pues bueno, ella ya dice, está bien, vamos a pensarlo, ¿no? Esta situación. Y es cuando les comentaba que van a la parroquia de la Santa Veracruz, la llevan a ella sus tías que son monjas, y ahí es donde viene una procesión desde Naucalpan, Estado de México, donde está la Basílica de los Remedios, con la Virgen de los Remedios que salía cada año. Actualmente pues ya no sale, es una Virgen muy antigua, más de 500 años, que pues por eso ya se conserva ahí, pero en este momento pues salía y la gente le pedía milagros. Entonces ella se quita un anillo muy valioso que le había dado su mamá y le pide de milagro que le conceda un marido católico. Y sus tías le dicen, ay, eres una tonta porque ese anillo era herencia de tu mamá, quién sabe, pues, si valga la pena esto, ¿no? Y ella, no, van a ver que sí, me lo va a conceder. Y bueno, ella lo pide así nada más por algo, ¿no? Y finalmente, pues no sabemos si es por el milagro de la Virgen, aunque probablemente, si no, pues vayan a visitar a la Virgen. Actualmente, pues sí, ya está en la Iglesia de los Remedios, pero es cuando 3 meses después de que ocurre esto, Miguel Miramón es cuando llega a su casa con la banda de general y le ofrece ya el matrimonio, ¿no? Y ella, bueno, pues es cuando le empieza como a dar largas y dices que quién sabe, pero ya sabemos que empiezan con lo de las cartas y finalmente, pues esto sucede. Después de eso, pues viene la toma de Guadalajara. Él se tiene que ir nuevamente, es lo que ya comentábamos, a estas labores, que por cierto, en esta toma de Guadalajara está, por ejemplo, también Leandro Valle, y pues habían planeado hacer como un caminito de pólvora de la parte de los liberales, pero pues iban a caer varias casas. Entonces, Leandro, pues sí le pide permiso a su superior para decirle a la gente, dices que no podemos hacer esto sin que la gente pues lo apruebe. Y una de las señoras de una de las casas principales dice que ella era liberal, apoyaba a los liberales, decía, bueno, ¿qué importa que se caiga mi casa si gana la causa? Entonces, pues adelante, ¿no? Entonces ya es como toman de esa manera los liberales, pues la ciudad de Guadalajara, aunque después con la batalla de Guadalajara la vuelven a tomar los conservadores, como ya les había comentado. Aquí esta batalla de Agualulco que se desenvuelve en el Santo de Miramón y que él ya le escribe así a Concha como si fuera su novia. Entonces regresa a casarse con ella para un 24 de octubre, que él dice, bueno, pues es que tengo poco tiempo, ya regresé de las batallas, pero puede que me vuelvan a enviar. Entonces, pues ya hay que casarnos, ¿no? Le había dicho como en 2 días, que va a ser como jueves. Y ella dice, no, es muy pronto, si tan siquiera fuera el domingo. Y él dice, bueno, pues el domingo nos casamos. Vamos a hablar con el padre y todo. Y ella, bueno, pues dice, de todas maneras es muy pronto, pero bueno. Y se va a fijar en la fecha del calendario. Para ese entonces, pues ya ha terminado con Perry, obviamente y ve que es el 24 de octubre, el día de de San Rafael Arcángel, al que ella también le ponía muchos altares y que se había encomendado con él también, aparte de lo de la Virgen de los Remedios, pues para que le encontrara un buen marido. Y dice, no, pues esto ya es una señal, porque el domingo es el 24 de octubre, día de San Rafael, entonces, pues ya, este va a ser mi esposo, ¿no? Y en efecto, pues ya se casan ellos. Tampoco es que se conocieran tan bien, sí se conocían ya de tiempo atrás, pero pues ahí es donde como que empieza la verdadera convivencia. Y ella lo que relata en su diario es que sí, él se había portado muy bien con ella y que ella sí nada más estaba esperando como el momento de decir, pues esto a lo mejor es porque está recién casado, por eso me trata tan bien, pero quién sabe, ¿no? Vaya a cambiar después. Pero pues según su diario, dice ella, no cambió, siempre la trató muy bien, aunque por ahí después hubo algunos rumores de infidelidades, que eso tratan otros biógrafos, excepto Darán, porque Darán sí, él ocupa como varias memorias de Concha Lombardo,
que la entrevista y todo, entonces ella nunca habla de eso, pero sí hay otros autores que dicen, no, pues andaba por ahí también medio de coscolino, ¿no? Y que bueno, también ciertos rumores, no sabemos la realidad, pero sí hablan de eso. En cambio, ella nunca toca ese tema, ni tampoco, como les digo, Víctor Darán, entonces pues ahí realmente no lo sabemos, ¿no? Pero el caso es que pues ella también sí era medio celosa y quizá no eran tan infundados esos celos, ¿no? Porque quizás sí que ocurrían por ahí ciertas cosas, entonces ella lo que hace es que ya cuando él va a ser presidente, porque recordemos que ya después lo nombran presidente, ella sí le va a empezar como a dar un poco de celos, dice, quién sabe qué tanto andará viendo luego ahí en los eventos y cosas que va, y le empieza a tener, bueno, a veces la oportunidad de checarle su cajón en el escritorio ahí de su oficina en Palacio Nacional. Digamos, ahora ya saben que luego andan haciendo eso con los celulares, ¿verdad? No lo hagan, eso está mal, pero bueno, sí, ¿no? Porque significa estar desconfiando, o sea, como si no hay confianza en una pareja, pues está gacho, ¿no? Pero bueno, algunas hacen eso, no lo hagan. Entonces, ella hace pues a la antigüita, ¿no? No había celulares, entonces va a agarrar ahí en un cajoncito a ver qué encuentra y pues en lo que encuentra van a ser unos cigarros precisamente y la foto de su amigo Leandro Valle, la que le había dado cuando se despidieron en el Café de la Estrella. Y dice ahí para mi hermano Miguel. Y ella dice, no, pues como que para mi hermano, pues si él, yo conozco a sus hermanos, ¿qué hermano, no? Ah, ¿qué tal si anda con una hermana, no? Por ahí, entonces, ¿qué pasa, no? Le voy a preguntar. Pero entonces él sí la cacha que anda revisando esas cosas y me dice, no, pues, ¿qué pasó, no? Y ella, no, 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 lo que pasa es que vi que tenías estos cigarros y tú dijiste que pues, ya no ibas a fumar. Y entonces él, se trata de eso. No, no, no te preocupes, ya ahorita los voy a regalar. Y ya llama a uno de sus secretarios y dice, Reparta estos cigarros entre los colaboradores porque ya no voy a fumar, ¿no? Eso decía él, pero sí a veces se guardaba sus cigarritos. Y dice él, pues algo más. Y ella dice, bueno, es que encontré este retrato ahí nomás buscando los cigarros. Y él ya es cuando le habla de Leandro Valle, dice, es que él era mi amigo y todo, pero pues ahora ya con esta guerra. Y se refiere a él, como habíamos dicho, ¿no? Como el más amado de sus enemigos, pues sí, porque ahora ya está en el bando contrario, ¿no? Pero que para él era como un hermano. Y entonces esto es lo que sucede. Miren, aquí es donde está. Pues sí, también es una imagen de la IA, pero es como nos imaginamos que ya, pues, encuentra este retrato de Leandro Valle. Viene, como les digo, la batalla de Guadalajara, donde ya ellos recuperan. eh, la batalla de San Joaquín, que ocurre muy cerca de Navidad, y es cuando le dan también a él estas estrofas con el himno nacional después de haber ganado esa batalla. Como presidente, pues ahí lo proponen precisamente en diciembre de ese año, pero él no acepta porque dice que lo que quieren es hacer como una especie de golpe de Estado ahora Zuluaga, ¿no? Con el llamado ahora Plan de Navidad. Por eso les decía, ¿no? Que está relacionado con la Navidad. Y después el mismo Zuluaga, pues es el que dice, no, está bien, ya vas a ser tú el presidente interino, porque Zuluaga estaba perdiendo popularidad. Entonces él pensó que para bien de la causa, pues mejor que fuera Miramón. Entonces a él ya lo coloca en la presidencia, ya eso va a ser en febrero de 1859. Él tiene entonces 27 años, entonces ha sido el presidente más joven hasta el momento, pues, en ocupar esta presidencia, aunque hay que aclarar que es del lado de los conservadores, ¿no? Porque recordemos que en ese momento hay dos gobiernos, y del otro lado está Benito Juárez, y pues lo que me han comentado también otros amigos míos, o sea, Benito Juárez estaba del lado también de la Constitución, entonces legalmente pues era Benito Juárez. Él fue presidente en Miramón pues de la Reacción, pero aún así pues sí vemos en el mapa que también ya controlaban pues varios estados, ¿no? Esta es la estrofa que les comentaba, que es lo que dicen después de que ganó esta batalla. Y pues después se va a quitar, obviamente, ¿no? Esta estrofa. Dice, Gloria, gloria al invicto guerrero, a de la patria defensa y honor. Gloria, gloria que Anáhuac entero lo proclama doquier vencedor, porque pues vencía muchas batallas. Dice, bello lauro la patria coloca en las sienes del joven caudillo, que sus armas cubiertas de brillo por doquiera triunfantes llevó. De Colima en las altas montañas y en los campos también de la estancia, se refiere después a una batalla que va a estar en la estancia de las vacas. Débil turba la necia arrogancia, con su espada en el polvo la hundió. Entonces esta estrofa pues se va a incluir nada más un momento, después obviamente pues ya se va a quitar porque pues ya
él ya cuando no sea presidente ni nada, pues ya lo quitan, ¿no? Cómo va a estar una estrofa del himno nacional de esta manera. Pero esto surge desde Colima y después pues se le va a agregar también esto de la estancia cuando pasa por esta batalla de la estancia de las vacas. Entonces vamos a ver, ya eso empieza a finales de 1859. Esta es segunda parte de las batallas que va a tener en estos momentos. Y miren, por ejemplo, también va a estar esta parte muy polémica del 11 de abril de la batalla de Tacubaya, donde pues ahí esto es lo feo del asunto, ¿no? Porque van a morir varios civiles y varios practicantes de medicina que estaban ahí y como habían atendido a los liberales, pues se les fusila. Pero esto va a ser por orden de Leonardo Márquez, que bueno, él fue el que comandó esta batalla en contra de Santos de Gollado, pero finalmente pues es que él va a decir, no, es que Miramón me lo ordenó, ¿no? Porque ya estaba de presidente Miramón. Sin embargo, bueno, pues ya después se hizo como una investigación al respecto. Estuvo Ángel Pola, este periodista, historiador ya de la época del Porfiriato, haciendo varias entrevistas y todo. Entonces parece ser que Leonardo Márquez ya se había adelantado a hacer esto, entonces solamente buscaba ya la orden de fusilamiento, pues de parte de Miramón como para justificar esta acción. Entonces Miramón le da esta orden ya en su casa, ya cuando habían llegado ya de esta batalla, pero le había explicado que solamente eran los jefes y oficiales y algunos jefes desertores, entonces que ellos, generalmente a ellos pues sí los fusilaban. Entonces le firma una orden para que fusile precisamente a los jefes y oficiales y después se entera de que ya ha fusilado también civiles, ¿no? Le van a avisar esto y entonces están ahí los hermanos Jauregui, que uno de ellos pues precisamente muere en esta situación y el otro está preso. Entonces, pues libera al que todavía está preso y que no han matado. Años después, ya al que libera, que es el otro Jauregui, va a ser su defensor ya en el sitio, bueno, ya no en el sitio, sino ya en la cárcel de Querétaro, cuando le hacen un juicio a Miguel Miramón, y él dice, bueno, es que él lo que hizo fue como que tratar de, pues, arreglar un poco la situación, ¿no? Pero que no había sido él el responsable, sino Leonardo Márquez. Entonces, de esta manera lo defiende Jauregui y Pola pues dice, probablemente lo que pasó es que sí ya había hecho esto Leonardo Márquez y después buscó esta orden, que lo mismo hizo cuando Leonardo Márquez manda a fusilar a Leandro Valle, que eso es ya después de la Guerra de Reforma, y después busca la orden de parte de Zuluaga, y ya cuando se la da dice, ah, qué bueno, porque ya la había fusilado, ¿no? Entonces, probablemente había pasado esto. No se acostumbraba, o sea, no se debe fusilar civiles, ¿no? Esto sí es un delito de guerra. Y tenemos después también el 1 de noviembre otra batalla en Loma de las Ánimas, y ahí van a participar Manuel Doblado, Santos de Gollado y José María Alfaro del lado de los conservadores, y ganan los liberales. Si ven, pues en estas dos batallas no estaba Miguel Miramón, él estaba ya ahorita en los labores de presidente, pero finalmente pues regresa al campo de batalla porque, bueno, ve que ahí hay varias irregularidades. Finalmente, bueno, pues sucedió lo de los mártires de Tacubaya en esta parte con Leonardo Márquez, después con José María Alfaro ganan los liberales en Loma de las Ánimas y él regresa a comandar estas tropas el 13 de noviembre en la estancia de las Vacas. Fíjense, ahí ya muy cercano a su cumpleaños. Y ahí es donde van a estar Santos de Gollado y Miguel Miramón. Se van a quedar de ver un día antes para ver si se evita la batalla, ¿no? Entonces, Santos de Gollado después en una carta que le escribe a Melchor Ocampo, que era su amigo, le dice que esto también lo está haciendo como para provocar un poco de división entre los mismos conservadores, porque él sabe que Leonardo Márquez no va a aceptar eso. Y va a haber como una división. Y en efecto es que Leonardo Márquez decía, no, es que no estés negociando con los enemigos, ¿no? Con los liberales. Y entonces el Leonardo Márquez en ese entonces pues no apoya. Pero Miguel Miramón también tenía su plan. Y él lo que quería también era ganar tiempo para que lo apoyaran las tropas de Tomás Mejía, y Tomás Mejía sí lo apoya. Entonces, finalmente, pues ganan los conservadores. Pero bueno, aquí como ya tratan de manera más personal, es cuando se conocen, ya no solamente en el campo de batalla, sino hablando, ya pues digamos que también Santos de Gollado, como les comentaba, era muy caballeroso, él trataba de ser más diplomático y no tenían tan buen concepto a Miguel Miramón. Él decía, híjoles, que este chavo es como muy arrojado,
y no ha de ser tan buena onda, ¿no? Pero en ese momento, pues dice, bueno, pues se portó también caballeroso, aunque sea mi enemigo, bueno, pues debo de reconocer esto, ¿no? Y Miguel Miramón, pues sí, también trata como de evitar esta batalla, pero cada quien tenía ya sus propios ideales. Es que cada uno de ellos como que trata de que el otro reflexione y piense en la causa del otro, pero obviamente eso no se iba a poder porque ya cada quien tenía sus ideas. Como Miguel Miramón no logra eso, le dice, bueno, pues entonces mañana yo lo venzo como dos y tres son cinco, ¿no? Y dice Santos Degollado, bueno, pues quizá usted me venza mañana, pero finalmente creo que va a ganar mi causa porque es la que tiene más justicia, es lo que opina Santos Degollado. Prosigamos entonces con el incidente de Antón Lizardo, que esto va a ocurrir en Veracruz. Y bueno, pues ya me volví a salir de la presentación, creo. Pero aquí tenemos otra vez esta segunda lista de las batallas. Y en efecto, pues tenemos esto de Antón Lizardo en Veracruz, que es cuando Miguel Miramón ya había firmado él el Tratado de Monalmonte con España, entonces ahí consigue unos barcos para atacar por mar y por el mismo modo, pues también por tierra. Del lado de Santos Degollado le habían pedido también como una pequeña tregua, porque pues eso iba a estar muy feo ese ataque. Y entre tanto también se habían hecho pues algunos protocolos del Tratado Maglino Campo por parte de los liberales, en donde se decía parte de estas cláusulas pues que se iban a defender mutuamente, ¿no? Estos países conforme hubiera una amenaza. Entonces a eso apela Benito Juárez y dice, bueno, es que vienen estos barcos y que obviamente pues estos barcos no son mexicanos, ¿no? Entonces, aunque ya los había comprado Miguel Miramón, pues decía, son barcos españoles y son barcos quién sabe de qué, entonces los denuncia como barcos piratas y pues Estados Unidos sí va y los atrapa. Y bueno, pues ya no puede hacer eso Miguel Miramón de atacar por mar y por tierra. Entonces pues como que se deshace esa estrategia y ahí van a ganar los liberales. Entonces van a ser vencidos Miguel Miramón y Marín. Y pues ahí estaba Santos Degollado, entonces va a ser una ya de las que sí va a ganar. Pero también después a Santos Degollado pues lo van a destituir, porque él también por esos momentos había tratado de hacer unas negociaciones que iba a mediar un cónsul inglés y que bueno, pues era para ya terminar con la guerra de reforma, pero entre esas negociaciones estaba de que ya se iban a retirar de la presidencia tanto Miguel Miramón como Benito Juárez, porque pues eso ya estaba ocasionando mucho conflicto. Y bueno, pues Benito Juárez le va a decir como, ¿con qué autoridad estás haciendo esto? Entonces lo va a destituir y va a subir a Jesús González Ortega, pues ya como general en jefe, ¿no? Que entonces ya después es el que se va a enfrentar a Miguel Miramón. Y bueno, pues esas negociaciones también, pues obviamente ya quedan en nada. Después de esto va a haber otra batalla en Loma Alta, Zacatecas, donde ya va a estar José López Uraga en contra de Rómulo Díaz de la Vega. Van a ganar también los liberales. Y el 10 de agosto en Silao, Guanajuato, pues va a estar Jesús González Ortega, ya era el nuevo general en jefe, contra Miguel Miramón y van a ganar también los liberales. Ahí también van a apoyar Antillón, Zaragoza, sí, Ignacio Zaragoza, el que después va a ser muy famoso en la batalla del 5 de mayo, Doblado y Berriozábal van a estar también ahí en contra, pues, de Miguel Miramón. Posteriormente, pues ya el 4 de noviembre en Guadalajara va a estar ahí, se une Severo del Castillo, que había sido un antiguo maestro del colegio militar de parte de los conservadores, va a estar ahí, pero vuelven a ganar los liberales. Para el 8 de diciembre en Toluca, que por cierto era el santo de la esposa de Miramón, que es el día de la Purísima Concepción, entonces era de Concha, el Lombardo, pues va a atacar Toluca, Miguel Miramón, más bien va a ser como una especie de asalto, porque va a llegar ahí y van a estar como disfrazados ellos con blusas rojas, que eran como el uniforme de los liberales, y entonces ahí se va en contra pues de Berriozábal, que era el que estaba en ese lugar, pero también atrapa a Santos Degollado, a su más grande enemigo, aunque Santos Degollado ya no era general en jefe, sino que ya estaba ahí nada más que habido a visitar a su amigo Berriozábal, pero aún así atrapa a Santos Degollado, a Felipe Berriozábal y a Benito Gómez Farías, que era el hijo de Valentín Gómez Farías, y se los lleva a Palacio Nacional y ahí los mete presos. Entonces, digamos que fue una pequeña victoria de los conservadores, pero finalmente ya el 22 de diciembre, y esto vuelve a coincidir casi con la Navidad, pues ya en Calpulalpan ya se enfrenta Miguel Miramón con Jesús González Ortega y con los estrategas de Ortega, que
que era Zaragoza, Leandro Valle y Nicolás de Régules. Entonces, por la parte de Miramón estaban Leonardo Márquez, Francisco Vélez, que Leonardo Márquez va a llegar hasta después, pero también estaba, y Marcelino Cobos, y pues ganan los liberales, y finalmente con esto pues ya se termina la guerra de reforma porque quedan totalmente derrotados los conservadores. Y pues con esto va a concluir pues ya esta etapa de la vida tanto de este personaje como pues en un episodio importante en la vida del país. Y justamente Miramón se rinde en Navidad de 1860, ¿no? Entonces por eso tiene que ver un poco, ¿no? Con esto, pues empieza la guerra de reforma cerca de Navidad. A él lo quieren nombrar como presidente en Navidad. Luego, cuando hace una de las batallas en Colima, con la cual hacen estas estrofas, pues en Navidad. Y termina todo en Navidad. Entonces es cuando ya después va a entrar triunfalmente Jesús González Ortega y posteriormente pues Benito Juárez, ¿no? Y Miramón ya se tiene que ir al exilio. Y bueno, pues creo que con esto vamos a terminar por el día de hoy. Quizá mañana o más al rato haga la tercera parte. Les agradezco mucho que hayan estado en estas pláticas conmemorativas de este, pues, aniversario del natalicio de este personaje que, como sabemos, pues es muy polémico. Tiene como algunos que lo ponían como héroe, otros como villano, como traidor, como, bueno, muchas cosas. Entonces, creo que las personas pues son libres de opinar lo que, pues, lo que ustedes deseen con base en estas informaciones. La historiografía actual pues ya más bien trata como personajes, ¿no? Ya no hablamos tanto de malos o buenos, sin embargo, pues hay que ver también que hizo varios errores, ¿no? Como decía Guillermo Prieto, por eso el título de esta plática, pues que era Gran Corazón y grandísimos defectos, que fue así como lo definió precisamente Guillermo Prieto. Aquí ya nada más tenemos algunas otras imágenes de esta etapa. Esto que les comentaba de la batalla de Tacubaya, cuando estuvieron estos llamados mártires de Tacubaya, que fue un suceso muy, muy triste. Por ahí también tenemos una plática acerca de los mártires de Tacubaya ahí en el sitio de YouTube, en el Rincón de la Bruja Historiadora, así que ustedes lo pueden consultar. Tenemos aquí la defensa que le hace Jauregui, lo que les comentaba sobre esto. Bueno, estas otras batallas que hubo, la batalla de Estancias de las Vacas, que ellos se quedan de ver bajo un mezquite, ¿no? Es donde van a estar negociando. También aquí, por ejemplo, estaba doblado y estaba Santiago Tapia, que Santiago Tapia pues es hecho prisionero en esta batalla, pero pues Miramón después va, como resulta herido, va a ordenar que lo atiendan y también a su ayudante pues que lo libere porque pues no tenía nada que ver, ¿no? Entonces, gestos así de caballerosidad pues había por ahí. Tenemos también que en esta etapa, ya como presidente Miramón, es el primero en pensar en que va a ocupar el castillo de Chapultepec y empieza a construir las primeras habitaciones que después va a remodelar Maximiliano ya en el Alcázar, lo que ahora conocemos como Alcázar, pero al principio, pues como él le recordaba mucho su colegio, va a vivir en esta zona por un tiempo. Esto que ocurrió del incidente de Antón Lizardo, la batalla de Loma Alta. Esta es una fotografía pues de varios generales de ese momento, por ejemplo creo que es Cobos y aquí está obviamente Miguel Miramón. Esta también pertenece a Josué Ramírez, yo le pedí permiso para que pues me dejara usarla para esta presentación y pues él me dijo que no había problema, ¿no? Pero aquí algo curioso es que está como sonriendo Miramón, ¿no? En ese momento, en las fotos casi no pasaba eso. Ahora ya tenemos como la costumbre de que nos sacan una foto y tenemos así como que sonreír, ¿no? Pero en ese momento, como también la exposición era tardado, pues no ibas a estar así como que sonriendo tanto tiempo, ¿no? Entonces casi todos salían como serios, ¿no? Pero ahí salió sonriendo. Tenemos estas otras batallas de las que ya hablamos un poco, de Silao. Esto sí no les había comentado, porque Zuluaga también después, pues, dice, ya se te acabó tu tiempo de presidente interino, le dice a Miramón, y pues ahora ya me toca a mí regresar a la presidencia. Y Miramón ya no lo deja regresar, o sea, también Miramón ya se había como que engolosinado ahí con eso, y le dice, te voy a enseñar te voy a enseñar cómo se ganan las presidencias, ¿no? Es decir, en los campos de batalla. Entonces, si lleva a Zuluaga con él para que vea como que todas las luchas y Zuluaga dice, no, esto es horrible y pues mejor se va, ¿no? Pero finalmente pues Miramón consigue otra vez ser nombrado como presidente, pues ya por parte de estos conservadores
Y Zuluaga ya solamente se vuelve a poner en el puesto cuando ya ha terminado la guerra de reforma, pero ahí pues ya estaba controlando todo de parte de Benito Juárez, entonces ya era como presidente de palabra nada más, ¿no? Sin embargo, ahí es donde va a actuar más Leonardo Márquez, que les digo, va a mandar a fusilar a Melchor Ocampo y a Leandro Valle posteriormente, y pues él va a justificarlo con Zuluaga, ¿no? Pero Zuluaga ya casi no tenía ni voz ni voto en ese momento. Entonces, pues Zuluaga ahora sí que le jugó mala como Ford, pero pues después también el mismo que él apoyó, que era Miramón, pues lo sacó a él de la jugada, ¿no? Entonces, digamos, pues ya se quedó fuera de eso y Miramón pues se quedó presidente hasta esa fecha. Tenemos aquí pues esto del asalto a Toluca, como ya les había comentado, la batalla de Calpulalpan, este mapa, por ejemplo, de la batalla de Calpulalpan, donde hay una parte donde se ponen las posiciones de dónde estaban ellos y bueno, es un mapa que me llamó mucho la atención. Aquí solamente tenemos un acercamiento, pero es de que, por ejemplo, Leandro Valle estaba, la posición de Leandro Valle estaba muy cerca a la de Miguel Miramón y de hecho Jesús González Ortega había pedido como estrategas a Zaragoza y a Leandro Valle, entonces esa batalla debe haber sido muy difícil para ellos porque enfrentarse de una manera tan cercana. Entonces, inspirándome en esto, fue que hice una pequeña novela, muy, muy pequeña, que se llama Espadas y Cruces y que trata de relatos, bueno, novelados en este caso, acerca del final de la Guerra de Reforma. Si a ustedes les interesa, búsquenla en Amazon o si no, también en el Rincón de la Bruja Historiadora tengo una playlist donde pues tengo ahí varios capítulos, solamente falta uno que... Es que como que no era para niños, entonces lo tuve que bajar de YouTube y pues está solamente en el libro, aunque en el libro también está un poco más o menos, porque si no era como apto, ¿no? Para todo público. Pero ahí están, ustedes pueden escuchar estos episodios tanto en el YouTube o si lo prefieren también en el libro, está en versión física y en versión electrónica. Entonces, si gustan, pues yo se los agradeceré que también puedan, pues apoyarme de esa manera con estos relatos. Pero pues sí, como les comentaba, la Navidad de Miramón en ese entonces pues tendría mucho que ver y ya es cuando él se va, ¿no? Finalmente pues tiene que salir del país porque trata de negociar con González Ortega a ver si lo deja pues como capitular de una manera pacífica y él le dice pues sí, eso sí puede ser, pero de que te quedes aquí, eso sí está muy en duda porque si te encuentran, te fusilan, ¿no? Entonces él ya se tiene que ir a un llamado autoexilio, deja a su esposa y a sus hijos porque estaban pequeños, en ese entonces tenía solo dos hijos, ya después tiene más, pero bueno, pues ahí se queda ella con sus hijos y finalmente pues ya después lo va a alcanzar. Pero es cuando ya él se evade de que pues sí lo andan persiguiendo y pues es cuando se rasura y se confunde como con un marinero en ese entonces, pero al que así atrapan es a su cuñado Isidro Díaz, que ya para entonces pues él estaba comprometido con una de las hermanas de Concha Lombardo y entonces Concha Lombardo va a pedirle el indulto a Juárez porque pues al cuñado se lo iban a fusilar y se encuentra en el Palacio Nacional a Leandro Valle y ella se acuerda con el retrato, ¿no? Y le va a hablar a Leandro Valle de esto. Leandro Valle pues primero se imagina que al que han atrapado es a Miramón y se preocupa mucho porque pues era su casi hermano pero ya le dicen, no, pues es nuestro amigo, pero pues es ahora mi cuñado, Isidro Díaz. Y en efecto, pues Leandro Valle le va a conseguir ya el indulto de parte de Juárez. Recordemos que pues habían tenido ya un gran triunfo gracias a las estrategias de Leandro y de Zaragoza y pues a Jesús González Ortega. Entonces le va a conseguir el indulto, aunque lo tienen que llevar así como muy velozmente en tres caballos, irse turnando para que pues evitar el fusilamiento, ¿no? Pero pues esto sucede. Y entonces vamos a dejar aquí la historia y vamos a hacer una tercera sesión para hablar acerca ya de los tiempos del Segundo Imperio. Espero que no se me caiga este provisional, porque es que como los que tengan corona en los dientes me van a comprender que te ponen unos provisionales y aunque estos provisionales son muy buenos, tengo como una lastimadura en la encía que me había hecho otra dentista que me atendió mal el asunto y me puso un provisional mal, entonces me provocó como una ulcerita y entonces es difícil que se quede luego, por eso no me han puesto los permanentes, pero bueno, yo no sé por qué le estoy contando estas cosas, pero disculpen, pero esta situación sucede, pero pues vamos a seguir conmemorando pues estas fechas, ya saben que yo soy la loca de las efemérides, que siempre trato de conmemorar las efemérides, entonces vamos a dejar este video por ahí
en YouTube y bueno, pues el enlace en Facebook, porque yo creo que en Facebook sí va a estar muy pesado para subirlo, pero ahí les voy a dejar también el enlace para que lo puedan ver dentro de este evento que ya pues fue la plática conmemorativa. Les agradezco mucho que hayan acompañado esta plática, compártanla y nos vemos próximamente pues ya para la plática final, ¿no? De este tema. Y hasta luego.